Ok, en cuanto a ser lleno del Espíritu, vamos a leer una porción aquí en Efesios 5. Hay tres sinónimos aquí. Lleno del Espíritu, Efesios 5:18, ser espiritual en vez de carnal a través del Nuevo Testamento y realmente la Biblia entera, y andar por el Espíritu. Gálatas 5:16. Esas tres, y ahí podríamos también pensar tal vez en algún otro sinónimo, pero son sinónimos. Cuando tú estás, en otras palabras, cuando estás andando por el Espíritu, en Gálatas 5:16, eres lleno del Espíritu, o eres espiritual, no carnal. En otras palabras, no hay tal cosa como 75% lleno del Espíritu. El tanque de combustible en el auto, sí, tiene es 100% lleno, 25% lleno, pero nosotros o somos espirituales o somos carnales. No hay nada entre espiritualidad y carnalidad. O soy el uno o soy el otro. O soy lleno o no soy lleno. O estoy andando por el Espíritu o estoy andando por la carne. Entonces, y yo digo esto porque hay mucho malentendimiento y aún mucha subjetividad acerca de ¿soy lleno? ¿Sería que soy realmente lleno? ¿Llenísimo? Vamos a leer una porción aquí. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después, Él da ciertas instrucciones. Y a veces la gente busca cumplir lo que Él dice después, pero no ven la conexión con antes de estas cosas que Él nos dice. Por ejemplo, en verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no estás lleno del Espíritu, olvídalo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si no estás lleno del Espíritu, olvídalo. No va a suceder. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad
Otro imperativo, hombres, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, inténtalo sin ser lleno del Espíritu y a ver cuánto éxito has tenido en eso. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y después también en capítulo 6, verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer en el Señor. Los hijos, claro, padres buscan obediencia, pero seguro los padres quieren obediencia, pero más están buscando que la obediencia sea de corazón. Más están buscando que haya amor en la relación. Que el hijo está haciendo, que el hijo lo es. Claro, el padre busca, mi hijo me está obedeciendo, pero imagino un padre que entiende que su hijo está obedeciendo solamente por no ser disciplinado, por recibir algo bueno. Si yo hago esto, mi padre me va a dar esta noche las llaves para el auto. El padre discierne esto y el padre está un poquito triste porque sí veo cierto comportamiento, pero estoy buscando algo más a fondo. Lleno del espíritu, espiritual, andar por el espíritu. El ser lleno del espíritu pues depende de simplemente una sumisión. Nosotros tenemos que someternos a Dios y decir Dios, pero nos sometemos a Él entendiendo que Él nos ama. La motivación, lo que nos guía en someternos a Él, en someternos a su voluntad, es entender que Él nos ama. En 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Su amor nos motiva, nos constriñe. Entonces, ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu. Pablo aquí dice a los hombres hacer esto, dice a las mujeres hacer esto, dice a los hijos hacer, obedecer, todo esto lo que dice en estos versos, lo primero lo dice, sed llenos del Espíritu. Si no estoy lleno del Espíritu, si estoy haciéndolo solamente por lo que voy a recibir, o porque pienso que, bueno, si yo me porto de esta forma, entonces esto va a causar que Él haga algo más. Entonces, no soy lleno, no soy espiritual, es carnalidad. Es carnalidad buscar manipular a Dios por mis acciones. Wow. Esto es interesante. ¿Qué pasa? Unable to connect. Vamos.
recién sucedió? Ok, ¿dónde estamos? Ok. Yes, sí. Ok, ya, claro. Ajá. No, no buscando ah, perdón. Si yo estoy buscando manipular a Dios o causar que Dios haga algo por lo que hago yo, eso es hijos hacen esto a sus padres. Papi, aquí está, aquí te traigo tu cena favorita. Sí, hijo, ¿qué es lo que quieres? Ajá. Dios, obvio, si nosotros discernimos, pensamos que Dios no discierne. Obvio, ¿no? Dios, no en absoluto podemos engañarle a Dios. Y Dios, lo que Él está buscando es lo que es sinceramente un corazón sometido a Él. ¿Qué es eso? ¿Trueno? ¿Sí es? ¿Pero sigue tronando? What was that, honey? Was that thunder? Fue un largo trueno, ¿no? Ok. Esta parte vamos a tener que editar. Yo no sabía que era, yo pensé que era un camión. Está bien. Ok. Entonces, para ser lleno del Espíritu es simplemente el asunto más que todo es sumisión. Y lo que Dios está buscando es una continua sumisión. Cuando me someto a Él, porque Él me da oportunidades para humillarme. Bueno, todo el día, ¿no? Todo el día de todos los días tengo oportunidades para humillarme o enaltecerme. Cuando estoy orgulloso, obvio, no estoy lleno del Espíritu. Cuando yo estoy insistiendo en mi camino, entonces, obvio, no estoy sometido a mi Padre. Cuando el hijo de Mauricio está insistiendo en su camino, no está buscando la voluntad de su Padre. Eso es simple. Es imposible que yo diga, sí, Dios, estoy buscando hacer tu voluntad cuando estoy insistiendo en mi voluntad. A veces, cristianos, realmente eso es la forma muchas veces de actuar de nosotros. Bueno, sí, Dios, yo voy a hacer tu voluntad mientras coincide con la mía. En las veces que tu voluntad coincide con mi voluntad, wow. A veces oramos así, Dios, oh Dios, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Entonces, hazlo tu voluntad. Eso ni es una oración. Eso es carnalidad total. Dios, esto es mi voluntad y lo voy a hacer. Entonces, imagina un hombre, pero no tenemos realmente que imaginarlo. Podemos decir,
Lo he visto en mí. Dios, que sea esto tu voluntad, porque eso es lo que quiero yo. Y yo quiero, Dios, yo quiero que tú, como dobles tu voluntad, que tú sometas tu voluntad a la mía. Wow. En vez, pero lo que realmente, sí, claro, esto puede suceder, pero cuando sucede, tenemos que reconocer, esto es, no soy lleno, no soy espiritual, soy carnal. No estoy andando por el Espíritu, estoy andando por la vieja naturaleza. Sumisión es como andar por el Espíritu. Es muy simple, en una palabra lo digo. Sumisión. Sumisión ahora. Sumisión continua. La cruz. La cruz. Tu esposa no es tu cruz. Tu trabajo no es tu cruz. La cruz es simplemente la decisión de no insistir en tu voluntad. La vida de la cruz es simplemente cuando un hijo de Dios decide, no, Padre, no lo que quiero yo, porque tengo deseos, Padre, pero Padre, no insisto en lo que quiero. No es que no quiero, sí quiero, tengo deseos, deseo, anhelo, pero no lo que anhelo yo, sino lo que anhelas tú. Esto es la cruz. Ok, resultados. ¿Cuáles son los resultados de andar por el Espíritu, o de ser lleno del Espíritu, o de ser espiritual, que los tres sinónimos? ¿Cuáles son los resultados? Tal vez no felicidad, pero podemos leerlo. Gozo, tienes razón. Gozo es parte. En Gálatas 5, 22 y 23 están escritos los resultados de ser lleno, de andar por el Espíritu, de ser espiritual. Porque esto es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta es la evidencia. Y no solamente la evidencia, sino porque no es solamente, sino estas cosas son fantásticas. Tener amor, no es solamente las tengo esas cosas para saber que soy lleno, sino que el ser lleno produce realmente estas cosas en mí. El amor de Dios. Un hombre entonces que realmente está amando gente. Porque si un hombre ama gente como Dios ama gente, él va a hablar. El pastor no tiene que obligarle a ganar almas. Si él ama gente, si nosotros amamos gente, vamos a hablar con gente. Vamos a orar por gente. Vamos a invertir nuestras vidas en gente. Vamos a enseñar. Vamos a instruir nuestras familias. Vamos a hacer estas cosas si somos llenos del Espíritu. El Espíritu produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y justo antes, o justo cuando él dice
Estoy en el libro equivocado. Cuando él dice, sed llenos del Espíritu, verso 19 de Efesios 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien es lleno del Espíritu? Un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza, un espíritu de que está adorando, la adoración. Él está listo a cantar. Él está alabando al Señor en su corazón. Está siempre dando gracias. Padres siempre están diciendo a sus hijos, cuando el hijo recibe algo, el padre dice, ¿qué decís? ¿Qué decís? Cuando yo le doy una porción de chocolate a los hijos de Martín, y Martín y Katie dice, si no escuchan inmediatamente, pero si no escuchan nada, dicen, ¿y qué decís? ¿Qué decís? Gracias. Y ellos, ok. Pero yo veo que cuando sucede sin ellos decir, ¿qué decís? ¿Qué decís? Y sucede sin esto, sonrían. Sonrían. Su sonrisa es como, mi hijo dijo gracias sin que yo tuviera que decirle, di gracias. Me explico, ¿no? Esto es lo que sucede cuando uno es lleno del Espíritu. Dios no dice, ok, ahora, ¿qué decís, Mauricio? ¿Qué decís? Gracias. Pero cuando somos llenos, estas cosas suceden. El Espíritu también, otra cosa que el Espíritu hace es nos fortalece para la guerra espiritual en Efesios 6. Recién anoche en la iglesia estuvimos hablando de esto, de tener la armadura del Espíritu cubriéndonos. El Espíritu en todo esto, el Espíritu lo hace. ¿Y cómo ser lleno? De nuevo, es una palabra, y es una palabra continua, sumisión. Sumisión. No es muy complicado esto. No digo que es fácil, pero digo que no es complicado. Es fácil en un sentido, que no es complicado, pero es la cosa que menos estamos dispuestos a dar, es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque tenemos deseos. Tenemos deseos. Entonces, pero Dios dice, ok, con tus deseos. Jesús dijo a Pedro, al final, cuando en el último capítulo de Juan, antes casi al final de los 40 días después de la resurrección, Jesús dijo a Pedro, hasta ahora te defiendes a ti mismo. Tú sabes manejar tu vida, pero vendrá un día en la cual vas a extender tus manos y otro te defiende. Y claro, si habla de esto, hablando de la forma en que él va a morir, pero no solamente de la forma, creo yo, que él iba a morir, sino de la forma en la cual él iba a entender vivir antes de morir. Así como Jesús vivió en la cruz, vivió la vida de la cruz antes de morir en la cruz, y ahora nosotros podemos vivir la vida de la cruz. No. Antes también.
bueno, no, probablemente probablemente nosotros no vamos a morir en una cruz, aunque es posible, supongo, pero probablemente no, pero podemos nosotros vivir nuestras vidas de esta forma, sometidas nuestras vidas y nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero y si lo hago, soy lleno. Y cuando no lo hago, pero no puedo, es sumisión, es sumisión. No puedo reservar una parte, una área. No, si yo digo, bueno, Dios, aquí está 99% de mi corazón. ¿Cuántas veces la Biblia habla con todo el corazón? Puedes leer. Yo hice un estudio una vez sobre esto, ¿no? ¿Cuántas veces obedeció a Dios, pero no con todo su corazón? No de todo corazón. Tenemos que, sumisión es 100% de mi corazón, no 99%. Si yo guardo algo, Satanás va a usarlo. Si hay una área en mi vida que yo digo, no, pero esta habitación es para mí, Dios, y cierro esa puerta y yo me escapo ahí a esta habitación. Y este es mi lugar privado donde yo no permito. Entonces Satanás va a usar esto y yo voy a usar esto para que y estoy contristando y apagando el espíritu en mi vida. Cuando y lo que no voy a tener, puedo tener felicidad, pero no voy a tener gozo. Puedo tener emoción, pero no la paz de Dios. Ok, esta es la clase. ¿Cómo ser lleno? Sumisión, la cruz, la vida de la cruz. Es la vida de someter mi voluntad a su voluntad. De nuevo, es la cosa menos complicada que hay. Pero, Dios. Pero cuando lo hacemos, sabemos, wow, ¿por qué estuve guardando esto? ¿Por qué estuve guardando? Oh, Dios, es tanto mejor. Es tanto mejor que yo me abandono a que me guíes, a que me protejas, a que tú me llenes. Amén. Ok. En la próxima clase, ¿qué les dije? Vamos a estar hablando del cómo oír la voz de Dios.